Egunon, día 30 de marzo de 1980. En Guernica se constituye el primer parlamento vasco sin la presencia del grupo Herri Batasuna, que hoy en día se llaman Euskal Herria Bildu, o Sortu, o Sortu Bildu. Bueno, pues es un momento en la historia del País Vasco porque, a pesar de que en el periodo de los años 30 se establece el intento de un estatuto de autonomía, que no es el primer intento, porque ya es en el año 1917 al 19, a impulso del primer diputado Geltzale de la Diputación de Vizcaya, el líder que obtuvo más de la mitad de aquellos diputados, y se alzó como líder de la Diputación de Vizcaya, el señor Sotayaburto. Pues ya se hizo una conversación con el resto de diputaciones vascas de Álava, Guipúzcoa y Navarra respecto a transmitir un proyecto de estatuto nacional vasco en el ámbito del Estado español. Y en los años 30 también se hizo, en el periodo de 1931 hasta que se consolida el Estatuto de 1936, con diversas etapas previas, como es la de 1931, el Estatuto de los municipios, que acababan de ser elegidos por sufragio popular, y el choque con las legitimidades de las diputaciones nombradas a dedo por el gobierno de la República, en la que se trató de hacer un impulso del estatuto de las diputaciones a través de la Sociedad de Estudios Vascos. Y ahí hubo un choque que se acabó sustanciando en una negociación entre ambas realidades, con un chantaje de por medio, como pudo ser el proyecto de estatuto de las encartaciones, que duró menos que el silbo de un corcho de champán cuando este esté escorchado. Pues tenía ya incorporado el proyecto una Cámara Legislativa, un Parlamento Vasco, que no pudo llegarse a término, entre otras razones porque, claro, llegó el momento del bienio negro, llamado así porque fue el periodo en el que el Partido Radical de Lerroux se alió con la CEDA después de haber ganado las elecciones de 1933. Y durante ese periodo pues no hubo la posibilidad de hacer una aproximación al hecho autonómico, a pesar de que 15 días antes de la elección general, en la que ganó la CEDA y el Partido Radical de Lerroux, pues se produjo una votación en referéndum del proyecto de estatuto vasco, que acabaría después de ser modificado ya en el año 1936, después de la victoria del Frente Popular. Pues entraría en vigor ya una vez iniciada la guerra, tras su votación en el 1 de octubre del año 1936, y su implementación práctica respecto a la jura del Lehendakari José Antonio Aguirre el 7 de octubre de ese 1936, por una fórmula distinta de la prevista, como era a través de la elección del Parlamento Vasco, y como suele pasar en la mayoría de regímenes parlamentarios, pero como había sido iniciada la guerra, pues no era posible la convocatoria, como si se hizo a nivel Parlamento catalán, en disposición de que en el año 1962 había sido firmada en San Sebastián la entrada en vigor del Estatuto catalán, y por tanto hubo la posibilidad de hacer un par de elecciones al Parlamento de Cataluña, con lo cual hubo que esperar durante el largo periodo de la posguerra en el exilio, hubo que esperar a la instauración del nuevo estatuto, votado el 25 de octubre de 1979, y su entrada en vigor a finales de diciembre de ese año, que el periodo en el que coincidió con la vuelta del Lehendakari Leizaola, que estaba en el exilio hasta el momento en el que un equivalente en respeto y dignidad al estatuto vigente durante el tiempo de la guerra y base legítima el posterior desarrollo del gobierno vasco en el exilio, pudiera predisponer la vuelta del Lehendakari a la transmisión de poderes a un heredero salido de la legitimidad
de las autoridades de un nuevo estatuto, como es el Estatuto de Guernica, y un nuevo parlamento, del que fue cabeza de lista por Vizcaya temporalmente para transmitir esa legitimidad de manera directa en ese parlamento que se constituye el 30 de marzo de 1980 en Guernica, en las Juntas Generales de Vizcaya, transmitiendo así la legitimidad histórica del ámbito de las Juntas Generales con aquel fuero viejo y fuero nuevo del siglo XV y XVI, que son base de la foralidad, que son las constituciones de los vascos. En ese año es muy interesante ese hecho de que eran 60 escaños, 20 por cada territorio, posteriormente se ampliaría a 25 para los 75 actuales. En principio la idea era que hubiera cuatro ámbitos territoriales equivalentes y equitativos en representación, como habrían sido en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, pero posteriormente pues no fue posible la incorporación de Navarra y en el año 82 acaban teniendo su estatuto de autonomía, es decir, el amojeramiento foral como elemento de disgregación cuasi definitiva. Y es muy interesante recordar las crónicas de este día 30 de marzo como aquella que se hizo en el país con un párrafo muy interesante. El primero, con ausencia de los diputados electos de Ribatasuna, que fueron 11 de 60, con lo cual dieron al PNV prácticamente la mayoría absoluta con sus escaños logrados, pues dieron prácticamente la mayoría absoluta porque tuvo 25 escaños de 60, si no recuerdo mal, y al no estar 11 los de Batasuna, pues las votaciones prácticamente la mayoría absoluta descendía de los 30 a menos. Bueno, son cosas que pasan. Con ausencia de los diputados de HB y con el ruido de fondo de los gritos preso a Calera, más trabajo y menos policías. Cosas que es curioso porque actualmente seguimos con la misma cantinela de tratar de echar mierda a la Archancha como policía de ocupación, cuando en realidad hacen trabajo patriótico de defensa del pueblo, que es el nombre que llevan, Herri Zaintza, el cuidado del pueblo. El euskera a las escuelas, Nafarroa Euskadi da, Navarra es Euskadi. Ahora los que cantaban aquello ahora dicen Euskadi Nafarroa da. Ahora dicen que Euskadi es Navarra. Ahora se han vuelto navarreros y hablan de Euskal Herria, cuando en realidad hasta el año 92 se hablaba de Euskadi con total normalidad. Y claro, fueron aquellos que trataron de quitar el protagonismo de Aicurriña con aquella bandera blanca y negra y luego la bandera arcoiris de Ribatasuna, tratando siempre de combatir en lo simbólico a el mundo heredero de Sabino Arana, es decir, el mundo del Partido Nacionalista Vasco, incluso olvidando que en aquel momento, en aquella cámara presidida por Juan José Pujana, que había sido consejero de Urbanismo y Medio Ambiente en el Consejo General Vasco, tuvo, de esos 60 escaños, tuvo 4 escaños femeninos en las filas del Partido Nacionalista Vasco. De los 25 escaños, 4 eran mujeres y la vicepresidenta primera, Inmaculada Boneta, pues era un ejemplo del proyecto nacional vasco que se sustentaba en el caso de las mujeres en la Emakume Abertzale Batza, en las mujeres, en el grupo de mujeres que ya hunde sus raíces en los años 30, que era una organización de defensa de la mujer dentro del Partido Nacionalista Vasco. Vamos, que el feminismo, sin ser estridente ni con alaracas, está dentro del movimiento nacional vasco de Euzko Alderdi Jeltzalea y plasmado en representantes en ese primer Parlamento Vasco. Había una quinta representante dentro de esas 11 escaños de Ribatasuna, pero nunca acudió a la Cámara. Nunca ejerció de parlamentaria, a diferencia de las 4 parlamentarias vascas de Euzko Alderdi Jeltzalea. Pues
hay otro elemento muy interesante de recordar, como es que calificaba HD en su comunicado la convocatoria como antidemocrática y antipopular. Mm. Institución de reforma en base a la convicción, decía el escrito, de por las limitaciones y inconsentamientos emanados de la reaccionaria Constitución española, las reivindicaciones mínimas democráticas del País Vasco no pueden tener solución en su seno, es decir, el Parlamento vascongadillo no podía ser solución de nada. Muy interesante, curioso. Acción Nacionalista Vasca, una de las fuerzas integrantes en su día del primer gobierno vasco y en ese momento dentro de Herri Batasuna, entregaba minutos antes del comienzo del acto una carta al presidente del Parlamento, que iba a ser elegido por la tarde, en la que comunicaba su decisión del Consejo Histórico de ANV de no acudir a la sesión constituyente del Parlamento por considerar que los objetivos por los que ANV luchó en 1936, dejando en el campo de batalla sus mejores hombres, la autonomía para Euskadi y la República, son distintos a los que dan origen a este Parlamento para 3 provincias vascas y que es producto de una constitución rechazada por el pueblo vasco y de la monarquía heredera del franquismo. Toma ya. Y decía Eizaura: hemos tenido que sufrir momentos llenos de interrogantes y en ocasiones ha sido difícil mantener viva la llama de la esperanza. Ha transcurrido un ciclo histórico, se ha producido todo un relevo generacional y sin embargo la realidad que en este momento estamos viviendo no hace más que confirmar que aquella esperanza cuidadosamente alimentada ha dado sus frutos. La nacionalidad vasca es una realidad viva que no puede ser ignorada. Dentro de unos días volveremos a elegir otro gobierno vasco y hoy estamos empezando a edificar un parlamento a la sombra de un símbolo, el árbol de Guernica, que es no solo un símbolo de las libertades vascas, sino un símbolo de la propia libertad. He aquí propiamente el valor más importante de este momento histórico, la constante del hombre en encontrar la libertad, que como bien sabéis es siempre solidaria. Sin la libertad que empieza en uno y debe dirigirse hacia los demás, no podrá haber ni igualdad ni justicia. A partir de la libertad puede hacerse provechosa para la humanidad la revolución democrática, el auténtico desarrollo de un gobierno democrático en medio de tanta tentación totalitaria. Constituye de por sí la revolución ideológica más importante de cara a la sociedad del futuro. Hoy, 41 años después, estamos en esa sociedad del futuro desarrollando tareas importantes en ese mal llamado por algunos Parlamento vascongadillo, limitado a 3 provincias del territorio vasco, ignorando a Navarra, ignorando al País Vasco francés, incluso luego en posteriores treguas de los etapas llegarían a ensoñaciones como en Lizarra, tratando de imponer proyectos absolutamente aberrantes, como tratar de hacer unas elecciones constituyentes a un parlamento constituyente de todo el territorio vasco en el mismo lugar y en el mismo día para los ciudadanos de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Zuberoa, Lapurdi y Baja Navarra, aunque fuera en una caja de zapatos. Tenían una idea tan loca y tan alocada que fue el causante del descarrilamiento del proceso de Lizarra de 1998-99 y fue el causante del descarrilamiento del proceso de paz de 2006. Esa absurdez teórica que les llevó al ejemplo citado del 30 de marzo de 1980 de no participar en la inauguración histórica del Parlamento Vasco. Hoy tenemos el reparto que tenemos, surgido de las elecciones del 12 de julio del año 2020, en el que el Partido Nacionalista Vasco tiene 31 escaños y los herederos de aquella Herri Batasuna y ANV tienen 21 escaños,
de los 75. Es decir, siguen tratando de pugnar por la hegemonía nacional vasca y se han dado cuenta de que la política se hace desde aquel denostado Parlamento vascongadiño, es decir, ellos han cambiado sus pensamientos y sus modos de pensar. Porque el desaparecido Xavier Arzallus decía que es más importante que el salchichón se vaya completando rebanada a rebanada y al final en Madrid se darán cuenta de que solo tienen la chapa. O en vez de subir el monte en línea recta, que te puedes cansar, agotar y destrozar e incluso desmoralizar, porque no acabas logrando nada, porque eso es una... Para todo aquel que haya subido un monte es una locura, es mucho mejor ir serpenteando y subiendo por la falda del monte. Cuando llegas arriba, ves el fracaso de los que han tratado de subir en línea recta. Es decir, los 40 años que se celebraron en 2020, mientras que preparaban las elecciones al Parlamento Vasco, los 40 años del Parlamento Vasco como institución nacional vasca, son los 40 años que ejemplifican el triunfo del modelo Partido Nacionalista Vasco como modelo de construcción nacional sin renunciar a los objetivos trascendentes, como nunca lo hizo el Lehendakari Aguirre ni el Lehendakari Leizaola en el exilio, pero conjugándolos, como diría Octubre, en una construcción nacional del día a día que supuso pasar de un momento, por ejemplo en el año 1994, que tenía el País Vasco mayor número de parados que Andalucía, a un momento actualmente en el que por dos veces en poco más de un año se ha logrado bajar del 10% de paro, lo cual es un hecho importante y que debe de seguir mejorándose, pero que tiene su reverberancia en la sociedad y en el modo de vivir, como digo, en el día a día, porque la gente, los pescadores, los arranchales, es decir, los agricultores, los que trabajan como comerciales, los que trabajan reponiendo supermercados, los que están en las fruterías, los que están en todos los sectores económicos del país, no pueden esperar a ese gran día en el que Yahvé bajará del monte Ararat y volverá a hacer un pacto con la humanidad respecto al porvenir y se abrirán las aguas y aparecerá el arco iris, como pueda suponer el hecho de una declaración unilateral de independencia. Para eso hay que tener un país listo y preparado para ese momento en el que pueda darse ese salto de fe que supone transmitir una legitimidad de un hecho conviviente, como en los últimos siglos, con una realidad hispánica, a ser una realidad estatal por derecho propio, ese salto se haya acortado y sea un salto mucho más plausible y sencillo. Con estructuras de Estado, como puede ser el hecho de que nuestros mayores jamás han perdido la perspectiva foral, la perspectiva nacional, la perspectiva de autogobierno, porque siempre ha habido un hilo foral, aunque fuera muy delicado y muy fino, incluso en los periodos más oscuros, y el hecho de el propio elemento del concierto, el sistema de concierto y convenio es una realidad, de esa supervivencia, de esa lucha denodada para no perder, aunque fuera poco, aunque fuera pobre, aunque fuera delicado, un hecho de una capacidad de autogobierno y ser capaces de no ponerla en riesgo de manera innecesaria. Y todo eso, esa realidad nacional histórica de nuestros mayores, de sus luchas y de la machinada del motín de la sal, de muchas cosas que se fueron pergeñando y creando un pozo de realidad nacional que Sabino Arana fue capaz de coagular en una doctrina, pero no solamente en una doctrina como pudieron hacer los hermanos Garat respecto a una negociación con Napoleón, sino también transmitirlo a una herramienta política como es el Partido Nacionalista Vasco, que es lo que lo diferencia de todos los anteriores, crear una herramienta a través de la cual se lucha por la realidad nacional del pueblo vasco y su construcción para ser un Euskadi, la patria de los vascos.
Todo eso cristaliza ese 30 de marzo de 1980 con la posible constitución del Parlamento Vasco, que en ese momento no tenía una sede orgánica definitiva, fue posteriormente rotando entre las juntas generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, como se puede ver en el canal, respecto a los debates respecto al condado de Treviño, que están subidos todos desde 1980 al año 2009, como incluso hay una sesión respecto a un debate respecto al condado de Treviño en las Juntas Generales de Álava, que se puede distinguir porque son hoy el escenario de las Juntas Generales de Álava, donde se desarrolló en aquel momento el debate sobre este asunto de Treviño en aquel momento como sesión del Parlamento Vasco. Luego, en el año 1982, se inauguró en un antiguo colegio en Vitoria, pues la sede definitiva del Parlamento Vasco, donde está establecido actualmente. Donde ahora actualmente tiene por presidenta a Bakartxo Tejeria Otermin en el histórico tercer mandato como presidenta, cosa que ningún otro presidente ha tenido en el pasado, lo cual hace esta legislatura en cierta medida especial en cara al desarrollo histórico del Parlamento Vasco como institución nacional vasca. Tener memoria, tener presente y tener futuro. Porque fuimos, somos y porque somos, seremos. Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Partido Nacionalista Vasco y el lema de aquella campaña al Parlamento Vasco: todo un gobierno para todo un pueblo. Todo un gobierno para todo un pueblo. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti jepean.